1995. En la pre, pues vengo enseñando muchísimos años, no de manera continua, porque ha habido momentos en que no he participado en la pre, pero desde hace algunos años atrás vengo haciéndolo ya de manera un poco más regular. Soy profesor de filosofía, pertenezco al Departamento de Filosofía de la Universidad de San Marcos y he sido, bueno, director del departamento, ¿no? Y director interino. Me toca llevar con ustedes el curso. Quisiera que me confirmen alguna información para estar claro que tanto ustedes como yo manejamos la misma información, ¿no? Entiendo que tenemos una hora el día de hoy y tenemos otra hora el día de mañana, ¿no? Que han dividido la exposición que tenía que hacerse o el espacio que nos brindan de filosofía, lo han dividido en dos, ¿no? Una hora jueves, una hora viernes. ¿Me pueden confirmar si esa es una información correcta? Profesor, todavía no nos brindan el horario a nosotros. Ah, bueno. Lo digo porque, como ustedes comprenderán, si las 2 horas fueran continuas, el temario se desarrollaría en toda su amplitud, ¿no? Pero siendo que se ha partido el horario, en esta oportunidad desarrollaremos. Profesor, disculpe, está con el micro apagado. Ah, sí, eso. Bueno, disculpe. Bueno, les decía que quería más o menos saber si ustedes manejan la misma información que yo, ¿no? Creo que hasta ahí se me escuchó. El horario de filosofía está dividido en dos. El día de hoy trataremos de abarcar el contenido programado para para la semana, o sea, lo más que se pueda de contenido programado. Y para el día de mañana volveremos a algunos contenidos, ¿no? Terminaremos con los que faltan y aprovecharemos de repente para eh, presentar algún pequeño texto sobre alguno de los temas que están programados para de repente profundizar un poquito más en lo que es filosofía, ¿no? No solamente como información, sino como práctica filosófica, ¿no? Bueno, Kant decía que no se puede eh, eh, enseñar filosofía sin filosofar, digamos, ¿no? Un poco en el sentido este, ¿no? Que la enseñanza de la filosofía siempre es, pues, una acción filosófica, ¿no? Una reflexión filosófica. Bueno, de los temas programados para el día de hoy, tenemos aquí, espero que estén viendo el PPT, la definición de filosofía según la etimología, algunas definiciones que se juzgan paradigmáticas y que dan cuenta de la filosofía en sus dos dimensiones básicas, por lo menos. Luego tendremos la actitud filosófica, una revisión muy, pero muy general, atendiendo en lo fundamental a la etimología de las palabras que se usan para dar cuenta de las disciplinas filosóficas. Luego tendremos pues un
la presentación de un esquema de la historia de la filosofía, un esquema que además es tradicional, no es el único esquema, pero es el más tradicional, el que más se suele usar. Y luego tendremos, para dar cuenta en algo de lo que es la filosofía antigua, la presentación de algunas ideas importantes y que han tenido una influencia decisiva en el desarrollo de Occidente, de algunos filósofos, ¿no? Como Sócrates, Platón, Aristóteles. Y luego pues está esto que ya son las claves de las preguntas que se les está presentando en el material que se les ha alcanzado. Entonces vamos a avanzar, como decía, hasta donde se pueda, ¿no? Primero, cuando hablamos de filosofía, ¿no? Habitualmente en realidad estamos hablando de filosofía en Occidente, ¿no? De cómo evoluciona la filosofía en Occidente. Porque ustedes deben saber que hay una discusión en relación a si podemos considerar a la filosofía única y exclusivamente como producto de Occidente y cuyo origen estaría en Grecia, o si podemos encontrar actividad filosófica más allá de Occidente y donde el origen del filosofar ya no remitiría solamente a los griegos, sino podríamos encontrar otras tradiciones filosóficas y con un origen cronológico que, digamos, se encontraría en otras regiones, ¿no? Distintas a la de Occidente, a la de Europa Occidental. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, se habla de filosofía de la India, filosofía de la China. Y cuando hablamos de filosofía de la India y de la China, estamos hablando, pues, de una actividad reflexiva que puede rastrearse desde 1200 a 800 antes de Cristo en el caso de la India y de la China, ¿no? Es decir, antes inclusive de los propios griegos antiguos. Por eso, una primera precisión que habría que hacer es esa, ¿no? Que cuando hablamos de filosofía, hablamos habitualmente de la actividad filosófica que se desarrolla en Occidente y que reclama como origen, ¿no? A los griegos, ¿no? Los griegos de la época antigua, donde habría aparecido esta actividad según Occidente, ¿no? Y donde esta actividad es en realidad una actividad y una disciplina que se inventa entre entre los griegos allá por el siglo VI antes de Cristo. La palabra filosofía, ¿no? Es una palabra que tiene sus orígenes en Grecia, ¿no? Es una palabra griega, ¿sí? Que, digamos, castellanizada, no guarda mucha diferencia de la palabra griega, ¿no? Eh, y esta palabra griega resulta de dos raíces. Como ustedes verán en el PPT, ¿no? Hablamos de filos, amor, y sofía, sabiduría. Es decir, atendiendo a las raíces de la palabra griega,
a la etimología de la palabra, ¿no? Podríamos traducir la palabra como amor a la sabiduría, ¿no? Ahora bien, es interesante ver el origen de la palabra y sobre todo los usos que originariamente se les da, ¿no? Porque de alguna manera el uso originario de la palabra nos da una orientación en torno a lo que debemos esperar de la actividad denominada con esta palabra, ¿no? Se sabe que la palabra fue utilizada por primera vez, ¿no? Y allá por el siglo quinto, sexto antes de Cristo, ¿no? Y fue utilizada en un contexto muy significativo, ¿no? Le preguntan pues a Pitágoras, ¿no? ¿Cómo se llama la actividad que él realiza? ¿No? ¿Cómo se denomina a esta sabiduría que él posee, ¿no? Y él lo que habría dicho es, bueno, en realidad yo no tengo ninguna sabiduría, ¿no? El arte que yo realizo, lo que yo soy, es un amante de la sabiduría, es alguien que ama la sabiduría, ¿no? Y entonces en ese contexto es que aparece el uso del término, ¿no? Filosofía, como aquel que ama el saber. Y este uso de filos y de sofía es muy importante porque con él se está sugiriendo que en realidad el Pitágoras y aquellos que solemos llamar filósofos no son sabios, que hay que saber distinguir, ¿no? Entre aquel al que podemos decir sabio y aquel que ama el saber, ¿no? Que, digamos, el que sabe, es el sabio, en realidad ya no tiene por qué preguntar. Su actitud no es una actitud, digamos, interrogativa, crítica, de búsqueda. Claro, porque quien ya dice saber no está en actitud de búsqueda del saber. Y el filósofo es alguien no que reclama la posesión de saber, sino que da cuenta a través de su vida de una búsqueda de saber o de una búsqueda de la verdad. Piensen ustedes, ¿no? El que dice tener la verdad, pues ya no tiene que buscarla. Sería una contradicción, ¿no? Que alguien que diga él sabe, que diga que posee la verdad, se dedique a buscar la verdad. Entonces, claro, lo que quería al parecer decir Pitágoras, y que tiene el mismo sentido que luego podemos descubrir en lo que dice Sócrates, es que en realidad son buscadores de la verdad. Claro, pero busca el que no la posee, busca el que la tiene perdida, busca el que no la encuentra, ¿no? Sabe que debe estar allí, pero no la encuentra. Sabe que en esa debe conducirse eh, 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 en esa, en la dirección de buscar, de encontrar la verdad, pero que no la posee, ¿no? Es más, ustedes leen, por ejemplo, ¿no? La Apología de Sócrates, ya veremos eso, no escribió nada. Si sabemos de él, no es porque hayan escritos socráticos que podamos tener a la mano y a partir de los cuales podamos dar cuenta de la actividad que realizaba y de las enseñanzas
¿no? Que digamos, prodigaba a sus discípulos, ¿no? No, en realidad no escribió nada. Su actividad era una actividad básicamente oral, o sea, él lo que hacía era reunirse con un conjunto de personas que podríamos considerar como discípulos y dialogar con ellos, ¿no? Dialogar, ¿no? No conferenciar, no en el sentido que se suele dar a la conferencia, ¿no? En el que hay una persona que expone y los demás escuchan simplemente, no. En el caso de Sócrates, lo que tenemos es a alguien que dialoga, está en una interacción, en un intercambio permanente con aquellos que comparten la reunión y en un compartir de opiniones y en un intercambio de opiniones con un objetivo, ¿no? Ir en búsqueda de la verdad. O sea, quien entra a un diálogo académico, y eso lo van a experimentar en la universidad, no siempre, pero algunas veces, quien entra en un diálogo académico no termina el diálogo del mismo modo. O sea, entra sabiendo algo y sale agregando al saber que ya tenemos nuevos contenidos, nuevas orientaciones, nuevas respuestas, nuevas búsquedas, ¿no? Entonces, él no escribió nada, él solamente se dedicaba a dialogar, utilizando lo que se conoce como la mayéutica, ¿verdad? Y él, en este texto de Platón, porque la Apología de Sócrates es un texto de Platón, eh, se presenta a Sócrates en este texto como alguien que, estando siendo juzgado en medio de un juicio, pidiéndose para él la pena de muerte, él en su defensa nos dice que él lo único que ha estado haciendo es llevando adelante una actividad a través de la cual lo que él busca es hacer mejores a sus conciudadanos y que la forma que él había encontrado de hacer mejores a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, él es de Atenas y está siendo juzgado por los atenienses en un jurado que está compuesto por decenas, si no cientos de personas, que era así más o menos como se desarrollaban los juicios en Atenas democrática. Pues bien, él que está siendo juzgado por sus conciudadanos les dice a ellos que en realidad lo único que él ha querido hacer con la actividad que desarrolla es pues hacerlos mejores, mejores personas y mejores ciudadanos, ¿no? Y que para hacerlos mejores no encontró mejor forma que hacer lo que respecto a otro orden de cosas se realiza también. Por ejemplo, si nosotros queremos conservar la salud, ¿no? Hay personas que nos pueden ayudar a conservarla. Por ejemplo, ustedes tienen los gimnastas, ¿no? O las personas, bueno, en el caso nuestro, los profesores de educación física, digamos, ¿no? Que a través de ejercicios van fortaleciendo nuestros músculos, van haciendo que nuestro cuerpo eh, tenga una dinámica apropiada, ¿no? Y que sea favorable a la salud. O los nutricionistas, ¿no? Que para que nuestra salud se mantenga, nos, digamos, nos proponen una dieta, ¿no? Donde se cuidan de los alimentos que debemos ingerir
porque los alimentos nos pueden dar salud, pero si nos descuidamos, también los alimentos pueden ser fuente de enfermedad o de crisis orgánica. Bueno, él creía que en el caso de él tenía que cuidar a sus conciudadanos, ¿no? Cuidarlos de que su alma sea saludable, que su alma goce de salud, que su alma no se enferme. Bueno, ¿cómo cuidar nuestra alma? ¿Cómo hacer que nuestra alma no se enferme? Pues bien, ejercitándola, ¿no? Hablar del alma es hablar de aquello que nos permite, ¿no? Inteligencia, racionalidad. Pues bien, hay que fortalecer el alma, por lo tanto, hay que hacer que nuestra alma se ejercite, ¿no? En la razón, ¿no? Se haga racional, fortalezca su racionalidad. Y por otro lado, digamos, así como cuando usted ingiere alimentos, según el estado en el que éste se encuentre y según la naturaleza del alimento, puede fortalecer nuestra salud o debilitarla. Bueno, ¿de qué se alimenta el alma? El alma se alimenta de creencias. Y entonces él dice que lo que él ha querido hacer es lo mismo pues que haría un médico, digamos, ¿no? Que busca que sus pacientes conserven la salud, como decíamos, ¿no? A través de la nutricionista, dándonos buenos alimentos, a través de la educación física, haciendo que nuestro cuerpo, ¿no? Esté en términos de función muscular, esté cuidado apropiadamente, ¿no? Bueno, en el caso de el alma, el alma se corrompe o se fortalece a partir de las creencias que dejamos ingresar a ellas. Y entonces lo que dice Sócrates es que lo que él ha hecho no es presentarle creencias a sus conciudadanos que reemplacen a las creencias que ya tienen, que lo que él ha hecho es hacer que esos conciudadanos tomen cuenta de qué creencias son las que tienen, ¿no? Claro, si él presenta ciertas creencias para que ellos lo incorporen a su alma, entonces quiere decir que Sócrates tiene creencias verdaderas, porque solo teniendo creencias verdaderas y dándosela a los que le escuchan, puede garantizar que su alma siga siendo saludable o se fortalezca. Pero, digamos, en el caso de él juzga que en eso no consiste la actividad que él está realizando. No consiste en proveerle de creencias a sus conciudadanos. O sea, él no es sabio. Él no tiene creencias verdaderas para entregarle a sus conciudadanos. Que en realidad cada uno de nosotros tiene creencias y que la manera de garantizar que las que tienen no corrompan al alma es revisándolas. O sea, la actividad de él consiste en ayudar a que las personas comiencen a revisar las creencias que tienen para dejar de lado aquellas que no tienen justificación, es decir, que no hay garantía de que sean verdaderas o que son falsas, o, digamos, en la revisión se logre establecer garantías, ¿no? Argumentos que validen la creencia que uno tiene, ¿no? Es decir, que garanticen que la creencia que uno tiene es correcta, ¿no? Y con ello el alma se vea fortalecida. Es decir,
Él no persigue sustraer creencias de aquellos que lo escuchan y poner otras. Él lo que persigue es ayudarle a que ellos, usando su razón, evalúen las creencias y que, evaluadas las creencias, pues tengan la capacidad para reconocer cuáles son verdaderas, cuáles son falsas, y tengan la valentía para descartar las que son falsas y mantener las que son verdaderas. Con lo cual, lo que está haciéndose es mantener saludable el alma. Es decir, en eso consiste su actividad. Por eso él dirá que él no posee sabiduría, que le atribuyen sabiduría es otra cosa, pero que él no reclama posesión de sabiduría alguna, porque, como hemos dicho, él no se considera un sabio, él se considera un filósofo, alguien que busca la verdad, y buscar la verdad es eso, revisar las creencias para ver si hay justificación en ellas o para ellas, o no las hay, ¿no? Y de no haberlas, vuelvo a insistir, ¿no? Tener la valentía de poder dejarlas a un lado. Porque muchas veces las creencias que tenemos las mantenemos por cobardía, ¿no? Porque, claro, deshacerse de una creencia es, al final de cuentas, eh, juzgar que las acciones que ellas orientaron, ¿no? Son acciones equivocadas, son acciones que carecen de sentido, ¿no? O sea, cuando yo demuestro que una creencia es falsa, estoy con ello, ¿no? Cuestionando todas las acciones que yo he desarrollado orientado por esas creencias, ¿no? Y entonces él, es más, va a exigir que a quienes lo acusan de que digan, pues, qué cosa es lo que él le ha enseñado. Es decir, si por enseñanza entendemos transmisión de una creencia, que bueno, alguno de ellos diga qué creencia es la que él les ha presentado y ha buscado que ellos la asuman, ¿no? La incorporen, ¿no? Él tiene claro que nadie va a poder decir que él ha enseñado alguna creencia y todos pueden decir que efectivamente su actividad solo ha consistido en hacer que sus conciudadanos vuelvan sobre sus creencias, revisen sus creencias y donde esa revisión les ha mostrado a muchos de ellos que las creencias que tenían eran falsas y que por lo tanto todas las acciones que esas creencias han orientado carecen de sentido, ¿no? Lo cual genera una crisis en las personas. Y que si a él lo están llevando a juicio es porque se quieren justamente deshacer de alguien que los obliga a revisar sus creencias, ¿no? Y por lo tanto los expone a que descubran el sinsentido de su vida, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces lo que tenemos es eso, gentes que aparecen en Grecia en el siglo VI antes de Cristo y que tienen esta actitud cognoscitiva de búsqueda de la verdad, ¿no? De búsqueda, no de posesión, sino de búsqueda, ¿sí? Claro, la gente confunde al filósofo muchas veces como con alguien que no busca la verdad, sino la posee. Para Sócrates, como seguro para Pitágoras, eso sería un error, ¿no? Ahora bien, regresando un poquito a Pitágoras, ustedes saben, Pitágoras es un matemático muy importante,
¿no? Y es considerado uno de los primeros filósofos, no el primero, pero sí uno de los primeros. Sí, también es considerado, pues, como uno de los personajes importantes, no solamente para la filosofía, sino para el desarrollo de la matemática, el desarrollo de la astronomía, ¿no? El desarrollo de la física también, ¿no? Bueno, eh, ahora bien, la filosofía es una actividad que en Occidente se realiza, hemos dicho, desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Hasta hoy contamos con personas que realizan esta actividad que se inició en Grecia, ¿no? Y a lo largo del tiempo, la filosofía ha sido definida de diferentes maneras, ¿no? Contamos con muchas definiciones, muchas, ¿no? Cada filósofo importante, ¿no? Entre otras cosas, destaca su definición de la filosofía, ¿no? Se dice pues que hay tantas definiciones de filosofía como filósofos importantes tenemos. Por lo tanto, aquí vamos a no revisar todas las definiciones, sino se han elegido dos definiciones de filosofía, ¿no? Y se ha elegido las definiciones, digamos, que mejor definen la actividad filosófica, que dan cuenta de mejor manera de lo que ha sido en el discurrir de los 2500 años o más de la filosofía, ¿no? Y se ha elegido una definición de probablemente el filósofo más importante, en tanto más influyente en la historia de la filosofía y en la historia del pensamiento en general, ¿no? En Occidente nos referimos a Aristóteles. Aristóteles es un filósofo que pertenece a la etapa antigua de la filosofía, ¿no? A la época antigua. Eh, es un filósofo que, situándose en la antigüedad, pertenece a un periodo que se conoce como el de los grandes sistemas, es decir, entre el primer filósofo y Aristóteles ya ha transcurrido, ¿no? Un par de siglos, y él, ¿no? Revisando o luego de revisar a todos los filósofos, ¿sí? O lo que han dicho todos los filósofos, incluyendo a quien fue su maestro, ¿no? Platón, él tiene una comprensión de la actividad filosófica y desde esa comprensión de la actividad filosófica ensayará una definición de lo que es filosofía, ¿no? Y la define como la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas, ¿no? Así la define así la filosofía. Ahora bien, ahí hay que tener cuidado. Recordemos que estamos hablando de una definición elaborada hace 2500 años, en una época en la que el saber, la manera de comprender el mundo y la vida no necesariamente es la misma que nosotros tenemos hoy, ¿no? Y donde ciertos términos que entre nosotros tienen una significación, ¿no? Términos equivalentes en griego o que nosotros en la traducción lo hacemos equivalente al griego, no necesariamente recogen todo el sentido de lo que tendría la palabra griega, ¿no? El equivalente griego situado en la época antigua. Por ejemplo, ciencia, la palabra ciencia. ¿Cómo es esto de que la filosofía es una ciencia?
y una ciencia teórica, ¿no? ¿A qué se refiere con ciencia? Bueno, hace un ratito le escuchaba al profesor de literatura, ¿no? Estaban hablando de Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Y hay, pues, como él decía, entre los griegos una distinción. Una cosa es ver con los sentidos y otra cosa, o con, digamos, o a partir de los órganos sensoriales, ¿no? Ver con la... Una cosa es ver y para eso referirnos a lo que se presenta ante nuestros ojos, ¿no? Y otra cosa es ver con el alma, ¿no? No solamente se ve con nuestros sentidos, ¿no? No solamente podemos hablar de ver a partir de la vista. También hay un ver, pero un ver que se logra, ¿no? Con el alma, con la razón, ¿no? Con lo que Aristóteles considera como el alma racional, ¿no? Una cosa es, pues, Platón, que fue su maestro, recordarán ustedes, y lo vamos a ver también aquí. Platón hablaba, pues, del mundo sensible, ¿no? Es decir, del mundo que podemos reconocer empíricamente, sensiblemente, ¿no? Y nos presentaba ese mundo sensible como un mundo falso, ¿no? De esa realidad que se nos presenta ante la vista, que identificamos con los que nos presentan los sentidos, él dirá de esa realidad que se presenta a los sentidos, no es la verdadera realidad, es un engaño, ¿no? Que más bien acceder a la verdadera realidad solo se puede hacer si dejamos de ver con los sentidos y comenzamos a ver con la razón, ¿no? Es decir, la razón contempla, ve la verdadera realidad, ¿no? Eso es ciencia teórica para Aristóteles, ¿no? Eso que la razón no nos permite obtener como realidad. Y en este caso como realidad última. Cuando se habla de estudia los principios y las primeras causas, estudia esa realidad que subyace a todo cuanto existe, ¿no? Ya, podemos hacer un ejercicio si ustedes quieren, ¿no? Un ejercicio muy rapidito, claro está, porque no hay tiempo para eso, ¿no? Sí. Y sí, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué tamaño tiene el Sol? ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué tamaño? ¿Alguien podría Depende, contestarme? profe, ¿Depende de qué? de dónde se mire, desde el lugar de donde se mire. A ver, míralo desde el lugar que quieras. ¿Cómo varía el tamaño? Míralo Pues, desde un cerro o míralo desde tu casa, desde la orilla del mar. ¿Se ve más grande, más pequeño? No, pues, sí. si lo vemos sensiblemente, o sea, si por ejemplo la pregunta es, ¿qué tamaño es el que se nos presenta ante la vista, ¿no? Del Sol? Yo diría que pequeño, ¿no? Yo levanto mi mano, ¿verdad? Y puedo cubrir el Sol, ¿verdad? Porque la vista lo que me presenta a mí es un Sol con un tamaño pequeño, pequeño. ¿No? Si usted me dice, no, profesor, pero el Sol es grande, ¿cómo sabe que es grande? ¿Porque lo ve grande? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que es grande? Que es más grande de lo que lo estoy viendo ahorita. Gracias. Sí. ¿Ah? Por la ciencia, pero ¿cómo la ciencia sabe que es más grande? ¿Y qué quiere decir que la ciencia sabe que es más grande? ¿Que los científicos ven mejor que nosotros?
que su vista es más potente que la nuestra? ¿Qué quiere decir? Que, Que solo es una el- suposición, pero no es verdad. que para decir que es grande, yo tengo que haber operado una deducción, tengo que haber utilizado mi razón. Yo sé que es más grande, ¿por qué? Porque mi razón me dice que el tamaño que ahora tiene obedece a la distancia que hay entre el Sol y yo. Pero que si esa distancia fuera acortando, ¿no? El tamaño del Sol comenzaría a ser cada vez mayor, ¿verdad? Y que probablemente, si me acerco cada vez más, va a llegar un momento en que es más grande no solamente que yo, sino es más grande que la Tierra, es más grande que la Luna, es más grande que todos los planetas que conocemos. Pero eso no es lo que yo veo, eso es lo que yo deduzco, eso es lo que mi razón me permite ver. Bueno, a eso se refiere Aristóteles, ¿no? Es una ciencia teórica, es decir, es un uso de la razón, ¿no? Y a través de ella poder ver esa realidad que no se nos presenta a simple vista, pero que sin embargo explica lo que vemos. Y claro, la realidad última de las cosas no la vemos a simple vista. Es algo que lo vemos a partir del uso de la razón. Piensen ustedes en una cosa también bastante simple, ¿no? Nadie ve un átomo. Es más, la formulación de la teoría atómica no tiene que ver con que alguien vio un átomo. Tiene que ver con el uso de la razón y con la deducción que a partir de la razón hacemos. Si usted revisa, por ejemplo, a Demócrito, otro filósofo antiguo, y que fue el que sostuvo que existen átomos, átomos y vacío, él no llega a la afirmación de la existencia de átomos porque vea átomos, ni siquiera porque tiene laboratorios en los que se pueden rastrear la presencia de átomos. Estamos hablando de 2500 años atrás, un poco más, un poco menos. ¿Sí? No. Él lo hace porque es una consecuencia racional cuando comenzamos a hurgar, ¿no?, en aquello que debe constituir las primeras causas de las cosas, ¿no? Entonces, claro, de eso nos está hablando Aristóteles, que podemos lograr ciertos conocimientos con el uso de la razón y ciertos conocimientos verdaderos, ¿no? Eh, y que, claro, a esa actividad que nos dirige hacia el conocimiento de la realidad última de las cosas es a lo que llamamos filosofía. A esa actividad que consiste en usar la razón para con ella poder obtener conocimiento de la realidad última, ¿no? Bueno, entonces, claro, en el caso de Aristóteles, la definición de filosofía privilegia o pone énfasis en la capacidad de conseguir conocimiento con un uso adecuado de la razón, que es el uso que garantiza la actividad filosófica, ¿no? Bueno, la otra definición que ustedes ven ahí es la de un filósofo, Ludwig Wittgenstein, que pertenece a la época contemporánea. Es decir, mientras
Aristóteles pertenece a la época antigua, 2500 años atrás. Wittgenstein es un filósofo que pertenece al siglo XX. Y decimos contemporáneo porque sus ideas, ¿no?, la reflexión que él lleva a cabo, sigue teniendo vigencia hasta hoy. Sigue, digamos, manteniendo ligación con nosotros, ¿no? Contemporáneo quiere decir eso, ¿no? Lo que es presente, lo que todavía es presente, ¿no? Lo que todavía se resiste a ser pasado. Pues bien, Wittgenstein es un contemporáneo, ¿no? Y se toma de él una definición. La definición que él da supone una práctica filosófica en Occidente, por lo menos, de 2500 años, ¿no? Y entonces, claro, él define la filosofía considerando el desarrollo que ha tenido esta práctica filosófica a lo largo del tiempo. Y él define la filosofía, ¿no?, no como un cuerpo de doctrina, sino una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones lógicas del lenguaje. Fíjese usted, ¿no? No es una doctrina. Cuando él dice no es un cuerpo de doctrina, de algún modo él está criticando a Aristóteles. O sea, él cree que la filosofía ya no es conocimiento, ¿no? No es una ciencia, ¿no? No es una ciencia teórica, sino una actividad, digamos, una práctica que no nos provee conocimiento, porque el propósito de la filosofía para él no es ofrecer conocimiento. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de Sócrates, no? En ese sentido, Sócrates es muy cercano a Wittgenstein, se podría decir, ¿no? Él no cree que la filosofía produzca conocimiento y pueda ofrecernos conocimiento. Él lo que cree es que es una actividad y que consiste en esclarecer, es decir, esclarecer proposiciones. Es decir, su propósito es de esclarecimiento. ¿Y esclarecimiento de qué? De proposiciones del lenguaje. A ver, pero ¿cómo es eso de proposiciones del lenguaje? Proposiciones lógicas. Wittgenstein creía de que, claro, solo las ciencias, en especial las ciencias naturales, ofrece conocimiento. Recuerden que en el mundo contemporáneo separamos filosofía de ciencia, ¿no? Ya muy poca gente definiría la filosofía como una ciencia, ¿no? Y la ciencia, tal como hoy entendemos esta palabra, da cuenta de un conocimiento que es un conocimiento producido a partir de investigación, ¿sí? Investigación de hechos, y donde lo que se trata pues es de descubrir regularidades o lo que algunos llaman leyes de la naturaleza, ¿no? Pero si usted abre, por ejemplo, el libro donde Newton presenta los resultados de su investigación, ¿no? Es decir, donde nos presenta pues toda la teoría de la gravedad, ¿sí? Van a encontrar cuando abran el libro puras proposiciones. En otras palabras, y valga la redundancia, ¿no? Palabras ordenadas de tal manera que describen hechos. Es decir, la proposición es esa, ¿no?
es un conjunto de palabras ordenadas, ¿sí? Con el propósito de que a través de esas palabras ordenadas, donde hay pues sujeto, verbo, predicado, donde esas palabras ordenadas describen hechos, dan cuenta de hechos, y donde el orden que tienen estas palabras, ¿no? Son claves para que puedan dar cuenta de la realidad que están describiendo, del hecho que están describiendo. Porque de lo que se trata con las proposiciones es de dar cuenta de la manera como nos representamos los hechos, las cosas, los objetos, los fenómenos, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, o sea, dar cuenta de el uso que hacemos del lenguaje. Todos ustedes saben, porque nos han enseñado, que cuando hablamos de lenguaje, hablamos de un conjunto de signos y de reglas, ¿no? Signos y reglas que nos permiten a nosotros construir oraciones o proposiciones y a través de ella dar cuenta de la forma como nos representamos las cosas, ¿sí? Como nos lo representamos los hechos. Pero para Wittgenstein hay un problema, pues, ¿no? Que a veces hacemos mal uso del lenguaje, que a veces no respetamos las reglas, no respetamos las reglas. Y no respetamos las reglas porque hay veces queremos ir más allá de la mera descripción de hechos. Queremos dar cuenta de algo que está más allá de los hechos. Y para dar cuenta de eso, violentamos el lenguaje. Y lo que obtenemos al violentar el lenguaje ya no son proposiciones. Son lo que podría Wittgenstein llamar pseudoproposiciones. ¿Sí? Y entonces necesitamos de la filosofía ¿para qué? Para dar cuenta de eso, ¿no? Del mal uso que hacemos del lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene una sintaxis, tiene una estructura lógica. Las proposiciones tienen una estructura lógica. Pero hay veces las violentamos, como hemos dicho, las violentamos porque queremos ir más allá. Queremos expresar cosas que están más allá de los hechos y para la cual violentamos el lenguaje. Piensen ustedes en los creyentes, ¿no? Piensen ustedes en los poetas, piensen en la metafísica, ¿no? Que de repente nos comienzan a hablar como Platón o como Aristóteles o como Sócrates, por ejemplo, de la inmortalidad del alma. Ahí se está abusando del lenguaje. Se está dando cuenta de algo, ¿no? A través del lenguaje, pero para dar cuenta de ese algo se está violentando. O sea, yo puedo predicar la existencia del vaso, puedo predicar la existencia de una persona, pero del alma, alma. Pues Wittgenstein diría, ahí hay un mal uso del lenguaje. Hay un mal uso del lenguaje. Y la tarea del filósofo es esclarecer. ¿Eso quiere decir, por ejemplo, que él niega que el alma sea inmortal? No. Él lo que está diciendo es que cuando afirmamos que el alma es inmortal, esto es un error. Estamos violentando el lenguaje para decir con él lo que no puede decirse. Lo que se puede decir con claridad
debe decirse, pero lo que no se puede decir con claridad, mejor es callar. Él cree en la inmortalidad del alma. Él usa el lenguaje moral, pero él tiene claro que siendo estas cosas quizá más importante aquello que se dice en la ciencia, ¿no? No se puede confundir con la ciencia. No se puede confundir afirmaciones metafísicas, afirmaciones literarias con afirmaciones de la ciencia, ¿no? Entonces, él está diciendo, la filosofía no es una ciencia. La filosofía no provee de conocimientos. La filosofía es una actividad y es importante porque esa actividad nos ayuda a evitar confusiones a través del análisis lógico y del esclarecimiento de el uso adecuado del lenguaje, ¿no? De eso se trata, le está diciendo. Y para terminar por hoy, ¿no? Porque ya se nos ha hecho tarde. La actitud filosófica. Cuando hablamos de actitud, hablamos de una disposición. O sea, yo me dispongo a, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, usted tiene planificado mañana encontrarse en la universidad con un amigo. Llega al día siguiente, faltan unas horas, y usted se dispone de una manera, ¿no? Si el amigo es un amigo querido, se dispone a tratarlo con cariño, de un cierto modo, ¿no? O sea, es una disposición la que tenemos ahí, ¿no? Bueno, la actitud filosófica da cuenta de una disposición en la que nos colocamos frente a problemas y situaciones que se nos presentan, ¿no? Problemas y situaciones en el plano cognitivo, valorativo, existencial, etcétera, ¿no? O sea, nos colocamos en una disposición frente a, ¿no? Problemas y situaciones que se nos presentan. Y esta actitud filosófica tiene ciertas características, ¿no? Es radical. Radical no quiere decir tirar piedra. Radical quiere decir ir a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas nos dirigen hacia el fundamento, ¿sí? Pero ir a la raíz, ir a las causas, y no a cualquier causa, sino a las causas últimas. Otra característica que tiene la actitud filosófica es la de ser problemática. Hace un rato, refiriéndonos a Sócrates, decíamos, ¿no? Que él no enseñaba creencias, no le presentaba creencias para que sus discípulos, sus compañeros la asimilaran, no. Él problematizaba, que él tomaba las creencias que ellos tenían y obligaba y los acompañaba a que ellos revisaran esas creencias y se dieran cuenta que esas creencias, toda creencia se asume habitualmente como verdad, sin embargo se asume como verdad sin justificación. Es decir, él lo que va a hacer es problematizar
¿sí? De repente, plantear problemas allí donde nosotros muchas veces no vemos problemas. O plantear nuevos problemas. Otra característica que se da cuenta, o que da cuenta la actitud filosófica, es la de ser crítica. Crítica debe entenderse aquí como evaluación. Toda evaluación aparenta una discusión, hay veces, ¿no? Yo evalúo la creencia de alguien y las personas creen que yo estoy discutiendo con él. ¿No? No, estoy evaluando para ver si son verdaderas o no, para detectar si hay contradicciones o no en ellas. Y por último, ¿no? Por lo menos de las que acá se están señalando, es totalizadora. Tiene una pretensión que consiste en querer dar cuenta de la realidad como un todo, de dar cuenta de la realidad total, llamémosle así. Es decir, y de allí que trata sobre aspectos de la máxima generalidad, ¿no? Mientras el biólogo, el físico, el químico, estudia un aspecto de la realidad, el filósofo tiene la pretensión de dar cuenta del conjunto de la misma, ¿no? No se pregunta sobre un ente en particular, sino sobre el ser, sobre aquello que constituye la totalidad de las cosas. Bueno, lo vamos a dejar allí porque ya lamentablemente nos estamos pasando, ¿no? En todo caso, ya sabemos que mañana tenemos clase y vamos a esperar a mañana. Vayan buscando la solución a las preguntas que se le están dando y si tienen alguna duda, mañana la podemos absolver, ¿no? Sí. Bueno, gracias por escucharme. Espero que les haya resultado interesante la clase y que les haya permitido tener información que puedan valorar, ¿no? Ya mañana nos vemos. Cuídense. Gracias por escucharme. Gracias a sus padres por permitir que ingresemos a sus hogares. Y bueno, nos vemos ya mañana. ¿Sí? Un abrazo. Cuídense. Chao, profe. Hasta luego, profesor, pues, buenas Gracias, tardes. profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Cuídese. Chao, profe. Un beso. Hasta luego. Toca. Alumnas, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a recuperar los minutos que al inicio de la clase, ¿no? De la economía. Mañana nos tardamos por un problema de conectividad, ¿no? Que he tenido ya. Y entonces vamos a terminar normalmente para que ustedes esta primera clase del curso de economía la tengan completa, ¿no? Y entonces vamos a retomar la clase. Mucha atención. Voy a presentar ya. Voy a compartir la pantalla. Estamos compartiendo, ¿no? Ya, listo. Ahí, ya. Voy a ubicar el archivo. Un momentito, ¿qué pasa acá? Ahí, así. El archivo. Un minuto. Ya. Listo, ya. Vamos a
a ubicar el archivo, por favor. Un minutito. Siglo de verano. Siglo de verano. Acá está. Ya. Aquí estamos, semana 1. Ya, a ver si están observando bien la pantalla. ¿Se nota bien? Sí se puede visualizar, Ya. profesor. Ya, listo. Entonces vamos a ir al punto, ¿no? ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Ya? ¿Dónde nos hemos quedado? Ya, habíamos hecho la línea de tiempo, no toda la historia de la economía, y que nace la primera ley económica de que la acumulación de la riqueza se obtiene a base del trabajo de factor natural, recurso natural llamado tierra, ¿no? Llamado. Entonces allí se invertía, se producía y esa acumulación de riqueza sirvió para repartirse, pues, ¿no? Para distribuirse esa riqueza entre los miembros de la sociedad francesa, ¿no? de siglo XVIII, ¿no? Para adelante, no de mediados del siglo XVIII para adelante, ¿ya? Eso resumiendo, pues, ¿no? Ya los siguientes científicos, economistas, científicos sociales, ya han aportado con nuevos leyes, nuevos principios, ¿no? Entre ellos, pues, Marx, también John Maynard Keynes, mismo Friedman, Marshall, ¿no? La macroeconomía, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya es de la historia, ¿no? De la economía como ciencia a partir de que se convierte, ¿no? en ciencia social. Y ahí después cómo se vive la economía positiva, que estudia las relaciones causa-efecto entre variables económicas. ¿No? Por decir, se incrementa los impuestos, ¿no? El IGB, o se elimina el IGB, ¿qué causa eso? ¿No? Si se elimina el IGB y ya no pagáramos el 18%, tuviéramos más soles en el bolsillo. Ya no le damos al Estado, ¿no? Y no beneficiaríamos cada uno individualmente, ¿no? Y las empresas por lo mismo, ¿no? Tendríamos de más liquidez, de más dinero en nuestro bolsillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y podríamos consumir más, ¿no? Entonces hay esos efectos, causa-efecto. Hacer ese tipo de análisis en economía es economía positiva, pero la economía positiva se subdivide en que analiza los acontecimientos, las decisiones que de modo individual toman las empresas, así como cada uno de nosotros como consumidores. Micro, esa es micro. Y la macro ya tiene que ver con promedios, con tasas, con comportamientos a nivel grupal, a nivel de país, de región, ¿cierto? Más amplio, ¿ya? La inflación, los precios. La metropolitana es un ejemplo de una variable macro económica, el déficit fiscal, etc. Entonces eso hemos avanzado así, ¿no? Después los problemas económicos, el problema fundamental que está en el concepto, en la definición, ¿no? De economía como ciencias sociales, resolver el problema de escasez relativa de recursos frente a muchas necesidades que individualmente y como sociedad tenemos nosotros como personas, ¿no? Como miembros de una sociedad, ¿no? Y entonces, ¿qué propone la economía? Para resolver esa relativa escasez de recursos, para producir muchas bienes. Y se puede resolver de esa manera, y servicios, ¿no? Y se puede resolver de esa manera las necesidades inmensas, ¿no? De la población a nivel de un país y mundial, ¿no? Entonces, cuando se habla de eso, se habla de escasez relativa de recursos, escasez relativa, no absoluta, porque si decimos escasez absoluta, no se va a encontrar en ninguna parte del mundo, ¿no? Escasez relativa de recursos. Y acá están las preguntas, ¿no? Centrales que al responder la economía sobre estos puntos, ¿no? Estamos dando, como se dice, la solución, ¿no? A esta relativa escasez y a la producción para enfrentar las múltiples necesidades, produciendo la cantidad de servicios, ¿no? De bienes económicos y de servicios. Entonces se responde qué, cómo, para qué, ¿no? Ya, entonces eso ya sistema económico 3,
el libre mercado, el liberalismo, neoliberalismo que vivimos en América Latina, Perú, tenemos un modelo de este tipo, ¿no? De economía de mercado, ¿no? De planificación central es una economía socialista, donde la acumulación de la riqueza la tiene el Estado y la distribución de eso se hace a partir del Estado, dando así educación, salud, en fin, atención médica, seguros, a todas las personas más o menos por igual, ¿no? Se planifica la producción de esa manera, pero también la acumulación de esa riqueza la tiene el Estado, ¿no? Y el Estado distribuye de esa manera. En cambio, en una economía de libre mercado como la de nosotros, cada individuo, cada miembro de la sociedad, ¿no? Dependiendo de los recursos y las propiedades que tenga, puede acumular más o no puede acumular nada, ¿no es cierto? Cada uno produce de acuerdo a sus recursos que tiene en una economía de libre mercado. ¿Ya? Entonces es distinto, ¿no? Ya distinto una economía, el liberalismo, ¿no? Donde la iniciativa de producir es una libre iniciativa, donde el Estado pues no participa, ¿no? De esas decisiones en el libre mercado. Sí regula, sí fiscaliza, pero no compite, ¿no? Con el privado, ¿no? En cambio, en la planificación central todo lo contrario, el Estado es el que establece, se planifica esa producción, ¿no? Con los recursos que cuentan. Y el mixto es combinar ambos tipos de modelos o de economías, ¿no? Capitalista o de mercado liberal, el capitalista es liberal, ¿no? Es el capitalista. Y la economía planificada social, ¿no? La economía mixta, ejemplo típico de economía mixta actualmente sería China, porque tiene floreciente capitalismo, aperturado su economía al capitalismo, a los grandes inversionistas, no solamente chinos, sino de todo el mundo, y quien guía o quien dirige, gestiona, ¿no es cierto? Esa economía es el Partido Comunista Chino, el que fundara Mao Zedong, ¿no? Entonces eso se llama economía mixta. Una parte, ¿no?, de orientación en la gestión socialista y otra ya en la parte práctica, operativa, capitalista, ¿no? Y hablamos pues de millones de chinos ahora capitalistas, millonarios, digo, ¿no? Entonces eso es lo que son sistemas económicos. Ya. Eficacia y eficiencia, estos son los términos que resumen las respuestas que plantea la economía a esa escasez relativa de recursos y a un uso eficiente justamente, ¿no?, de ellos. ¿Por qué? Porque estos son escasos, no hay mucha abundancia, ¿no? Dinero, partiendo por el bien llamado dinero, ¿no? ¿Quién tiene abundancia? Tiene algunos, ¿no? Pocas familias son millonarios, pero la mayoría no lo tienen, ¿no?, en abundancia, ¿cierto? Entonces hay que hacer un uso eficiente del dinero que tenemos y que la conseguimos en base a trabajo, ¿no? En base a nuestra labor, ¿no? Como trabajadores de empresas privadas o públicas, ¿no? ¿Ya? Y la eficacia es que se obtenga el objetivo de alcanzar un logro, ¿no?, en la empresa, bueno, un producto de calidad, un posicionamiento en mercado. ¿Por qué? Porque hace una labor eficiente, teniendo a sus trabajadores bien capacitados, bueno, en fin. Y entonces el resultado de eso, ¿no?, es que ese producto está reconocido en el mercado, ¿no?, por ejemplo, ¿ya? Entonces todo esto es la fundamentación que hace Adam Smith, ¿no?, en su teoría, en su formulación del libre mercado o del equilibrio de mercado, ¿ya? Entonces eso es la base, ¿no? Acá poner la escasez nos lleva a la elección justamente y a la decisión, que a partir de un costo de oportunidad de comparar
situaciones, sea como inversionistas o sea como consumidores, tenemos que decidir, ¿no es cierto? ¿Compramos o no? Se subió el precio del pollo. ¿Qué llevamos? De la ama de casa, el que va al mercado y dice, está muy caro por día, se subió. ¿Qué llevo? Pescado, carne, chancho, ¿qué llevo? ¿No? Entonces ya dice, no llevo pollo, llevo otro producto que lo sustituye al pollo, más barato, pescado, ¿no? Si está más barato. Y ya el precio, la cantidad de vendida de pollo baja, ¿no? Justamente por esa alza que se observa en los mercados, ¿no? Entonces uno ya encuentra y tiene que tomar decisión, ¿no? Entonces, toma decisión y si es un consumidor, está aplicando este concepto de costo de oportunidad porque compara, ¿no? Ya se subió el precio, ya no compro los sustitutivos del pollo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así un inversionista igual, dice, estoy en mercado para invertir, pues, por decirlo, en una estación de gasolina, una gasolinera, para invertir en un hotel, para invertir en una empresa textil, digamos, ¿no? Evalúa, ¿no es cierto? Y ya, en cuál de ellos, de acuerdo al mercado, le arroja un mejor resultado, una mayor utilidad, ¿no? Una mayor acumulación de esa inversión. ¿En cuál? ¿Ya? Y compara con los otros. Toma la decisión en uno de esos negocios, el más rentable, y los que deja, y si son dos proyectos, el que deja se constituye en su costo de oportunidad, porque en base a eso, a esa comparación decide. Entonces eso es el costo de oportunidad, y en la mañana le decía, en el caso de usted, el costo de oportunidad de ustedes, ¿cuál es en este momento? ¿No? Han decidido por prepararse, por, digamos, tener esa base de conocimiento que les haga posible el ingreso, ¿no?, a la universidad, ¿no? Y ya han tomado esa decisión, están ya capacitándose, están estudiando, ¿no?, en este programa de verano, ¿no? Y usted, alguno de ustedes puede muy bien estar, podría haber estado trabajando, ha dejado de percibir dinero, ¿no?, en estos meses, ver cuánto, ya un montón, ¿no? Entonces ya no están haciendo eso, ese es su coste de oportunidad. En algunos de ustedes, otros viajando, etcétera, ¿no? Pero hay que costearlo, hay que compararlo, ¿ya? Entonces eso es costo, ¿no?, importante en economía, ¿no? Porque uno decide bien, entonces florece el negocio, la empresa donde están y se tiene un mejor uso del recurso, donde uno, en el caso de nosotros consumidores, decidimos, ¿no?, por comprar bienes que nos permiten satisfacer de la mejor manera nuestras necesidades, ¿correcto? Entonces de eso se trata y así nos enseña la economía. Necesidades, carencias, ¿no?, que hay que enfrentarlo y resolverlo, ¿no es cierto? Hay diferentes características ilimitadas, ¿no? Y las clases primarias, secundarias, terciarias. Las primarias tienen que ver con la vida humana. Uno no se alimenta bien, se enferma. No se abriga bien, se enferma, ¿no?, etcétera. Esas son las necesidades primarias vinculadas a la vida humana directamente, no como el comer, el dormir, el descansar, bueno, en fin, ¿no? La subsistencia humana depende de satisfacer bien estas necesidades primarias. ¿Ya? Las secundarias están relacionadas a tener, digamos, un mejor posicionamiento social en la sociedad, ¿no? Un mayor conocimiento, más, ser un intelectual, un profesional. Aspirar a eso, ¿ya? Pero muchos, miles o millones en el mundo no tienen esa posibilidad, pues no tienen esos recursos. No los recursos, ¿cierto?, para prepararse una PRI, bueno, en fin, ¿no?, y asegurar su ingreso. No lo tienen. Se quedan, bueno, sin esos estudios, sin aspirar, ¿no? Pero no se mueren, ¿no? Eso en el caso de las necesidades secundarias, ¿no? Definen un nivel socioeconómico de las personas en general, ¿no? Y las necesidades terciarias ya son vanidades, ¿no? Atenciones muy exquisitas, ¿no?,
andar pues con reloj Rolex, ¿no? Carros de lujo, deportivos, que cuestan pues miles de dólares, los 200, 300 mil dólares. Los deportistas que hacen contratos millonarios, ¿no? Tal vez se puedan lucir con eso, pero no todos los mortales como nosotros, ¿no? Que no tenemos esa cantidad de dinero para poder disfrutar, ¿no? de esos bienes. Esos son necesidades superfluas o de lujo, ¿no? Innecesarios. Pero para el que tiene dinero se puede, como se dice, jactar, ¿no? De que tiene mucho dinero, ¿no? Eso es terciario, ¿ya? Terciario. Ya, eso respecto a la necesidad. Ahora, bienes, le decía bienes económicos, que las produce el hombre, que utiliza recursos productivos como la mano de obra, el trabajo humano, ¿no? Como los recursos naturales, compra insumos, se presta dinero, un crédito para emprender la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, con el fin de producir esos bienes económicos. Tienen un costo, un precio. Y finalmente, un televisor, ¿dónde va a parar? Lo produce la empresa X, ¿no? Y los expone pues, en los stands de los supermercados. Y uno va al supermercado y dice, ya me gusta este televisor, pantalla grande, ¿no? Gigante, ¿no? LED, ¿no? LED, pantalla, oblicuo, etcétera. ¿Cuánto está? Y ya paga, ¿no? O se lo compra a plazo, y se lo lleva a la casa. ¿Quién es el propietario? El que lo compra, finalmente, ¿no? Entonces es bien económico, el ciclo, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso. Ya las clases, ¿no? Ya hemos resumido en la mañana. Y entonces ahora seguimos para poder ya llegar a los puntos que nos faltaban, ¿no? Estoy haciendo un resumen general, ¿no? Pero de todas maneras reforzando algunos aspectos, ¿ya? Clasificación de acuerdo al uso, complementario, sustituto, ¿no? Y acá voy a explicar esto. Según el comercio internacional o mundial. Entonces, cuando se habla de comercio mundial, es lo que importa un país de otros países, bienes que producen otros países y del cual le compramos, ¿no es cierto? O se produce acá en el Perú y se exporta al mundo, a otros países. Nosotros producimos, por decir, ¿no? Productos mineros como el oro, la plata, el zinc, no, etc. Y eso se exporta como materias primas. Y se vende a China el cobre, a Estados Unidos, a la Unión Europea, etc. ¿No? Exportamos. A esos productos que exportamos y que vendemos al mundo se llaman bienes transables. Transables, ¿no? Los productos que Perú vende al mundo. También agroindustria también, ¿no? Frutas, palta, jaz, ¿no es cierto? Y otros productos, camu, en fin. Esos son bienes transables, porque se venden al mundo, se exportan. Y también lo que compramos de otros países y que no se producen acá. Por ejemplo, insumos para la industria, ¿no? Acá no se producen, hay que importarlas. ¿Ya? Eso. A eso se llama transables. Y los no transables son los que se venden y los que se comercializan dentro del mercado del Perú. Eso no se puede vender a otros países. No tiene la calidad y el estándar, ¿no? De producto para vender a otros países. Entonces se comercia dentro de nuestros mercados. Los mercaditos del barrio, del distrito, de los supermercados, dentro del Perú. ¿Ya? No transables. No transables. No se importan ni se exportan. Eso. Ya. Bueno, ahí un poco reforzar ese concepto de transable y no transable. Servicios es, como concepto de servicio, es una actividad, un conjunto de conocimientos que obtenemos por desempeñarnos como técnicos, como profesionales, ¿no es cierto? Que requieren de una preparación, por lo tanto, académica, y en otro caso técnica, o por decir, en el caso de un servicio de movilidad, un taxi, también es parte de, ¿no es cierto?, de un servicio, ¿no? El servicio de transporte público, ¿no? ¿Ya? Y entonces los servicios son las actividades que desarrollan ciertas personas con cierto conocimiento, cierta experiencia, a otras personas. Un médico atiende en su consultorio privado o público o clínica particular o hospital de Estado a un paciente.
¿correcto? Entonces pueden ser públicos, privados o públicos, ¿no es cierto? Esos son servicios, a diferencia de los bienes, ¿correcto? Los servicios en general son bienes, los servicios son intangibles, son conocimientos. Cuando el médico estudia y tiene esos conocimientos en la cabeza ya, y tanta práctica y tanta, ya de acuerdo a los casos que va desarrollando, ¿no?, en su vida profesional diaria, acumula experiencia, ¿no? Y entonces todo eso lo pone al servicio de sus pacientes, conocimientos, ¿ya? Todos esos son servicios. En el caso mío, y así de otros profesionales, por supuesto. Ya. Acá están los servicios, ¿no?, que pueden ser individuales, colectivos, ¿no? Y este concepto importante de proceso económico que resumimos por la mañana, que consiste pues en actividades económicas que se suceden de manera interrumpida, y por eso se habla de un flujo circular de la economía, que tiene 4 fases bien marcadas. Y la primera fase es la producción de bienes y de servicios, ¿no?, justamente que acabamos de resumir, ¿no? Se producen bienes y servicios. Y para producir esos bienes y servicios se requieren pues utilizar factores y recursos productivos, insumos, materia prima, etc., ¿no? Entonces, una vez que se produce, inmediatamente se traslada a los mercados. Ese traslado a los mercados por diferentes medios de transporte se llama circulación, fase 2 del proceso. Y acá se va a estudiar mercado, clase de mercado, precios, discriminación de precios, etc. Fase 2. Fase 1, producción. Fase 2, circulación. Vendidos los productos en los mercados, ya se obtiene un ingreso, una fuente de riqueza, ¿no es cierto?, de la fase sumidor. ¿Eso cómo se distribuye? ¿Quién lo hace? El mercado lo hace, ¿no? Y se habla de tercera fase, la distribución de qué se distribuye, la riqueza, los ingresos que se ha logrado obtener en la fase húmedo. Se paga al trabajador su salario, el dueño de la empresa recibe sus utilidades, beneficios empresariales, el banco cobra sus intereses, etcétera, etcétera. Acá. Y con esos ingresos, estos dueños de los medios de producción, de los recursos productivos, o de los trabajadores, ¿no?, que reciben su salario, con esos ingresos y dinero gastan para cubrir todas sus necesidades de las diarias, de la semana, del mes. Y algunos que tienen buenos ingresos ahorran. Por eso se habla de estos ingresos digamos, se transforman en consumo, ¿no?, y más ahorro. El que tiene buen ingreso, no todo lo va a gastar en el mes, ¿no? Su pago mensual, ¿no?, un empleado, y jornaleros, contratados, obreros, es semanal, ¿no?, en función de esa dinámica, ¿no? Consumo, ahorro. Después el consumo, ¿dónde se va? A la primera fase, a seguir produciendo nuevos bienes, porque hay que abastecer los mercados, los stands de los supermercados, no, porque ya la gente consumió, compró, y hay que abastecer y solicitar a las empresas nuevos pedidos, ¿no? Y los ahorros, ¿dónde van? Los ahorros. Los ahorros salen de acá, de este circuito, ¿no? Momentáneamente salen, porque son dineros de los ahorristas, de las familias que ahorran, ¿no?, de los trabajadores que pueden ahorrar, ¿no? Y salen hacia acá una cuerda que dice acá, en vez de inversión, acá debe ir, ¿sabe qué? Y hay que corregir. Sistema financiero, no propiamente inversión. Acá hay que cambiar esto por sistema financiero. ¿Por qué? Porque estos ahorros de los trabajadores, de todos los que pueden ahorrar, no lo tienen bajo el colchón, ¿no? Lo tienen en una cuenta de ahorros de las empresas o en unas cuentas a plazos de ahorro, la familia, ¿no?, ganando algunos intereses en los bancos, en las financieras, en cajas municipales, etc. Y ese es el sistema financiero, no es inversión. Y recién el banco, que es parte, que conforme el sistema financiero, presta a aquel que se lo solicita, aquel que quiere hacer su empresa, hacer realidad su empresa, o querer su casa, solicita crédito hipotecario. ¿Dónde va? Al banco, acá, al sistema financiero, a prestarse. Entonces, si es inversionista,
le pide al banco, le presenta su proyecto de negocio, su estudio de mercado, etcétera, y el banco dice, ah, ya este negocio va a rendir, está bueno, entonces el banco le aprueba el crédito financiero y le da el dinero, y inmediatamente recibe el dinero, ese dinero lo invierte efectivamente, como dice acá, pero cuando ya lo invierte, contrata al trabajador, compra máquinas, eso es invertir. Estamos hablando de la primera fase del proceso económico. La inversión se hace acá, en la primera fase del proceso económico, la primera de la producción. Acá es la inversión, porque acá contrata al trabajador, compra sus máquinas, alquila los edificios donde va a instalar sus máquinas, su empresa, etcétera, etcétera. Todo lo está invirtiendo acá, pues, en la primera fase. Y acá es el sistema financiero donde se aprueba el crédito financiero para invertirlo acá, en la producción. Y así sigue. Y entonces acá hay que corregir. Y lo que les estoy explicando, si ustedes leen detenidamente, ¿no?, el gorro, el material complementario, en ese sentido va la explicación correcta, ¿no?, de lo que es el proceso económico. ¿Ya? Entonces eso, para aclarar en todo caso, ¿ya? Para aclarar, ¿ya? Ya, entonces eso me detengo un poquito porque ahora, por ejemplo, en esta clase voy a terminar resumiendo lo que es la producción, que es la última parte, ¿no?, de la clase de ahora, ¿ya? Para unos 5 minutos más. ¿Ya? ¿No tiene sencillo acá? No es posible, yo estoy subiendo. Si alcanza, si no, ya me regreso, ¿no? Ya, entonces ya. Ahora seguimos. Ya nos falta un poquito. Acá que es, a ver, ya. Justamente vamos a empezar a explicar la primera fase del proceso de producción, que es justamente la producción. ¿Qué se va a producir? Bienes y servicios. Bienes y servicios. Para producir estos bienes y servicios previamente, ¿qué se debe disponer? ¿No? De recursos o factores productivos como mano de obra, como tecnología de equipos, máquinas, ¿cierto? Maquinarias, como capital, crédito financiero del banco, ¿no? Si uno no tiene, hay que prestarse al banco, etc. Materias primas, insumos, todo lo necesario, ¿cierto? Que, bueno, ya eso lo contrata, compra, se vincula a los proveedores, ¿no? Le pueden dar créditos, etc. Y ya produce, ¿no? Y produce valor agregado, ¿no? Invierte determinada cantidad de dinero y entonces en la producción de estos bienes y servicios luego va a recuperar esa inversión y va a obtener una diferencia, que es la acumulación de esa capital, de esa inversión, ¿no? ¿Ya? Entonces acá en la parte inferior dice factores, ¿no? Estos factores productivos dependen de la disponibilidad, ¿no? Es decir, qué cantidad de factores se están ofertando en el mercado. Porque si hay escasez relativa de esos recursos, va a costar más caro, ¿cierto? Precio más alto. Si hay una cierta abundancia de esos recursos naturales, el precio del costo va a ser menor, ¿no? Todo dependerá de la cantidad que se dispone de esos recursos o factores productivos, ¿no? Y vinculada a esta disponibilidad de recursos, de los costos de los precios. Luego vamos a hablar de costos, justamente, ¿no? Ahora, los factores productivos, ¿cómo se clasifican? Tres tipos: originario, derivado y complementario. El factor productivo originario es propiamente el trabajador. El trabajador está ahí esperando la oportunidad de trabajar, ¿no es cierto? Trabajador. ¿Ah? Y los recursos naturales. En estado bruto están los peces nadando, hasta que el pescador artesanal o esos buques de pesca, pues, ¿no? Esos cazan, pues, mucha cantidad, lanzan las redes y sacan. Ahí ya se está convirtiendo de materia bruta en materia prima, ¿no? En el caso de los recursos naturales.
La tierra, los minerales están en los socavones hasta que los saquen de ahí. Esos son factores originarios, productivos originarios. Ahora, el derivado es el capital. El capital se obtiene como ahorros diversos o como inversiones previas. Ya Aristóteles nos decía, ¿no? La fuente de acumulación en ese tiempo, él se refería a la agricultura y la ganadería, porque era trabajo, ¿no es cierto?, de esos recursos naturales. Y se obtenía, digamos, de ese trabajo, ¿no?, un retorno, ¿no es cierto?, una ganancia, una utilidad, bueno, riqueza, ¿ya? Y así se va formando el capital, se va acrecentando ese capital, ¿no?, derivado de la acción y del trabajo del hombre, por lo tanto. ¿Ya? Por eso se llama como factor productivo derivado, ¿ya? Derivado. Y los complementarios complementan al capital propiamente, ¿no?, financiero, etcétera, y al trabajador y a los recursos, ¿no?, que son la empresa que organiza la actividad productiva, por supuesto, el Estado que da las condiciones de estabilidad, no solamente pues de precios, sino la estabilidad social política, ¿no?, y la tecnología, por supuesto, son factores productivos. Todo eso hay una combinación, como dice acá en el gráfico, para llegar a producir cierta cantidad de bienes, sí. Eso es. Bueno, acá se aplica un concepto matemático, ¿no?, de la función de producción. Usted sabe que matemáticamente una función, una recta es y igual, está en función, la función de x igual, ¿no?, igual a A por bx, la ecuación recta. Y acá está la función de producción. Es el nivel productivo Q, cuánto vamos a producir determinados bienes, ¿no?, depende de, está en función de la factor tierra, o tecnología, del capital, perdón, de la tecnología, del capital y del trabajo, ¿no? N, el trabajo, tecnología, capital, trabajo, N, ¿no?, empleo, ya la mano de obra. Es importante, ¿no? Los factores importantes es el trabajador, pues la máquina no trabaja solo, ¿no? Ese trabajador bien entrenado, bien capacitado, ¿no? Ya los equipos y la tecnología, por supuesto que también es importante, ¿no? La gestión empresarial y el Estado ya son, como se ha dicho, complementarios. Ahora acá en la producción se pone dos conceptos, ¿no?, de corto y largo plazo. Cuando es corto plazo, es que estos factores no se van a utilizar, ¿no?, o su periodo de utilización, de desgaste, es justamente es lo que corresponde a un periodo de tiempo breve, ¿no es cierto?, hablando de tiempo, pero en general es el trabajo que desarrolla el obrero o el profesional en una empresa, ¿no? Eso depende de su productividad y en el corto plazo implica un factor variable para obtener cierto nivel de producción. ¿Cierto? Y el capital, en el otro caso, el capital financiero o del que se ha obtenido a través de un crédito financiero, es una tasa de interés que el banco lo fija a la empresa, ¿no?, tanto mensualmente. Por eso en el corto plazo aparece como fijo. No cambia esa tasa de interés, ¿no? Por lo menos le dice a 6 un año, no cambia ese costo, ¿cierto? En el corto plazo, fijo. Y en el largo plazo ya todos los factores cambian, porque hay, como se dice, en el largo plazo, ¿no? Entonces hay situaciones que en la economía se explican por los cambios tecnológicos, ¿no?, que a veces suceden, no solamente utilizando cierta cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, la quinta revolución industrial que asistimos ahora no se ha dado pues
en 20 años atrás, 50 años atrás, recién hace unos 10 años más o menos, ¿no? Un minuto, por favor. Aló, estoy en clase. Sí, dime. Entonces, sí. Ya, ya. Sí, sí, sí. Si hay alumnos que se inscriben en ese horario. Ya. Gracias, gracias. Ya, disculpen no, ya. Aquí, no, frontera de posibilidades de la producción. Frontera de posibilidades de producción. Esta es producción eficiente, combinación de eficacia y eficiencia en el uso del factor y del recurso productivo, o que sea producción. El que produce en la curva acá está produciendo eficientemente, sin desperdiciar recursos. ¿Ya? Y hay en los puntos de especialización, en los puntos extremos, ¿no? Extremos. ¿Ya? Y producir aquí en esta curva que se llama acá frontera de posibilidades es justamente responder, ¿no?, al problema de la escasez relativa, a una elección eficiente o a una buena elección que hace un inversionista o un consumidor, ¿no?, y a una buena decisión del costo de oportunidad, ¿no? Combina para obtener esa producción eficiente, ¿no?, que se ubica acá en la curva, en la no frontera de posibilidad de producción. Entonces, acá están un ejemplo de números, ¿no? Un país, una economía de un país se proyecta a producir panes y computadoras, ¿cierto? Puede tomar la decisión de producir solo computadoras del eje de la ordenada en un año. Todos los recursos que cuenta esa economía, ese país, esa sociedad, la dedica a producir computadoras, no 15 millones o miles, ¿no?, de computadoras, y las vende al mundo, exporta al mundo, porque todo está produciendo computadoras, se especializa en la producción de computadoras, ¿no? Acá, en punto A, cero panes, todo computadoras, punto de especialización. También puede ser que en otro periodo, en otro año, diga el gobierno, bueno, vamos a producir panes para exportar al mundo panes. Ya, cero computadores. Perdón, no se produce computadores en ese año. Todos los recursos a producir panes. Ahí está. Panes, 5 kilos de millones de panes. ¿Ya? Y se vende al mundo, se exporta al mundo, panes. En F, especializado en producir panes en ese periodo. Pero también hay una combinación. Se producen panes y computadoras en los otros puntos. B, C, D, E. ¿No? Es producción eficiente. Todo lo que se ubica en la línea de roja, que es la frontera de posibilidades, es producción eficiente. Subrayar eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se agota todos los recursos, ¿no? Se agota todos los recursos para llegar a producir en esa línea. Ahora, si se produce dentro, y es producción ineficiente. Por ejemplo, en este punto acá, no se agota todos los recursos, se está desperdiciando recursos. Para no desperdiciar nada de recursos, hay que producir aquí, en la curva, en la línea roja. Ahí no se desperdicia nada. Ya, esa es producción eficiente. Ahora, ¿se podrá producir más allá de la curva roja? Por decir, por acá arriba, no, porque ya no tenemos margen. ¿Cómo va a producir más allá si ya no contamos con margen? ¿No? Entonces ya inalcanzable esa producción más allá de la curva. Eso es, ¿no? Entonces, eso respecto a esto de la curva de posibilidades, de la producción que implica especialización. Recuerden a Platón. Platón ya en su tiempo hablaba de cierta especialización productiva, Platón. Y después David Ricardo, ¿no?, con su teoría de la ventaja justamente comparativa de especialización para exportación, ¿no?, o importación, ¿verdad? Entonces ellos aplican esta teoría de la ventaja especialización productiva, ventaja comparativa en el caso de David Ricardo. Ya, ¿qué es productividad? Es el mayor rendimiento de un factor productivo.
mayor rendimiento. Porque es eso, que ese trabajador rinde por encima del promedio de los demás. En el caso de ustedes, alumnos, hay uno de ustedes, dice, tiene altos puntajes, ¿no? Puntaje top, primer lugar, cerca 20 o 20. ¿Y por qué? Ya. Entonces, porque este alumno está sacando ese puntaje, está muy bien organizado, su biblioteca, su tiempo bien distribuido, su atención en cada clase, en cada curso, ¿no? Es mucha concentración, bueno, en fin, eso explicaría ese puntaje máximo, ¿cierto? Por encima tal vez del promedio de los demás, sus compañeros de los demás. Eso tendría una productividad académica superior al resto, ¿no? Por estar por encima del promedio de los demás. Ese productivo. Hablando en materia económica, pero eso lo lleva uno a la producción en una industria, en una empresa. Igual, hay trabajadores que están muy bien capacitados, que hacen su labor, muy buena labor. Entonces, eso hace que su productividad sea mayor respecto de otras empresas que no tienen muy bien capacitados sus programas de capacitación de sus trabajadores. Son menos productivos o tienen menor productividad. No, para explicar esto, un ejemplito bien sencillo acá, ¿no? Productividad de Ignacio, ¿no? Dice, en el mes, en 30 días, ¿no? Ambos trabajadores trabajan 30 días en una mueblería, en una industria mueble. ¿Ya? Pero Ignacio, en esa empresa, en esa mueblería, produce 45 sillones. El otro trabajador, Santiago, produce 40. Pero dispone de los mismos 30 días, ¿no? 30 días para producir. ¿Quién tiene mayor productividad? ¿Y a cuánto asciende esa productividad? Ignacio, porque produce más sillones, divididos entre 30 días, 1.5 de productividad. En cambio, Santiago produce menos cantidad de sillones, 40, para en ese mismo lapso de tiempo, 30 días, 1.33, que es menor a la de Ignacio. ¿Quién tiene mayor productividad? Los números no engañan, ¿no? 1.5 mayor que 1.33. Ignacio tendría mayor productividad, tiene mayor productividad. Eso es el concepto. Entonces acá en el resumen se dice Ignacio tiene mayor productividad, es más eficiente que Santiago, más eficiente. ¿No? Sectores productivos, primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Siguiendo el sentido de la flecha. ¿Ya? Primero primario, el extractivo es el primario. Toda la actividad de sacar los recursos de la naturaleza, de su estado bruto, como decíamos, ¿no? Tala de árboles, peces de los mares, minerales en los socavones, petróleo, gas, donde están. Eso es actividad primaria extractiva. Extractiva. Poco valor agregado hay, porque lo que se obtiene es materia prima nada más. Luego eso hay que procesarlo, hay que convertirlo en insumo. Finalmente procesarlo, ¿no? Para convertirlo pues en un bien, ¿no? De utilidad para la persona, ¿no? El oro, la plata en joyas preciosas, por decirlo, collares, diamantes, ¿no? Etcétera. Entonces, el primario es el extractivo, tala, minería, pesca, gas y también petróleo, ¿no? El secundario es la manufactura, la industria, pero la industria ya es el procesamiento de la materia prima, que se convierte en insumo y luego se procesa ese insumo para obtener bienes finales, ¿no? Para ser consumido por las empresas, una medicina, pues sí, una camisa. Esa camisa que uno tiene ya como bien final, que lo compra en Gamarra, antes han sido hilos, ¿no? Telas. ¿Sí? Antes. Eso ya se ha procesado y se ha convertido pues finalmente en un producto, ¿no? Camisas, pantalones, polvo, ¿cierto? Que las compramos para satisfacer por nuestra necesidad de vestimenta, ¿no? Entonces, el segundo es la manufactura, todo tipo de manufactura. Por lo tanto, ¿no? Se da un mayor procesamiento y se requiere una mayor especialización productiva, pero hay que agregar con mayor valor agregado, porque hay conocimiento ahí, ¿no? En producir esos diferentes bienes, ¿no?
de industria o de manufactura. Y el terciario son los servicios, ¿no? Todo tipo de servicios. Terciario. ¿Ya? Transporte, comercio, salud, turismo, recreación, etcétera, etcétera. Seguridad, ¿no? Educación, todo eso es terciario, servicio. Comercio ambulatorio, servicio, ¿no? El servicio de taxi, servicio, ¿no? Ya, entonces, terciario, servicio. Eso. Ya. Entonces, ahora, costos que faltan, ¿no? El último punto son los costos. Los costos. Es el último punto. Estamos ya llegando al final, ¿no? Ya, costo de producción. Entonces, al comienzo le decía, los bienes económicos, ¿no? Se producen en la primera fase del proceso económico combinando factores de recursos productivos. Y al combinar esos recursos, factores productivos, insumos, etcétera, ¿no? La base de eso es la disponibilidad en primer lugar, pero los costos que se asumen por parte de los inversionistas, pagar al trabajador su salario, etcétera, al banco los intereses, son los costos de la producción que tienen que enfrentar ¿quién? Los dueños de las empresas, ¿no? ¿Y qué cosa es un costo de producción? Justamente esa valoración de todos los recursos que utiliza la empresa para producir determinados bienes o dar determinados servicios, ¿correcto? Y los costos se clasifican en costos variables, costos fijos, y la suma de ambos costos variables y fijos son los costos totales para la empresa. Para la empresa. El costo variable es el costo, el gasto que hace la empresa, ¿no es cierto?, en contratar trabajadores, en la compra de insumos, materias primas, ¿cierto? A ver, un minutito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya en un par de minutos termino. Sí, ya estoy terminando ya, para darle la clase. Gracias. Ya me está pasando la voz del tutor de que ha terminado, ¿no? Sí, pero vale la pena en esta primera clase reforzar y que esté claro los puntos, ¿ya? Entonces le decía, el costo variable depende de la cantidad que se produce, ¿no? Y eso tiene que ver con la mano de obra y los insumos que se utilizan. Si la empresa no, digamos, sus trabajadores están en huelga, no produce nada, el costo variable es cero, porque no utiliza mano de obra, no se paga al trabajador que no trabaja, que hace huelga, no se le paga nada. No, cero. No se utiliza ningún insumo, nada. No se produce nada, cero también. El costo va a ser cuando la empresa no produce nada. Y cuando produce, ahí se habla de costo variable. ¿No? ¿Cuánto mano de obra, cuántas horas se trabajó, cuántos insumos, ¿no?, se utilizó, etcétera, de acuerdo a la cantidad que se produjo? Ese costo variable, por eso el nombre, variable, varía en función de la cantidad que esa empresa va a producir. La cantidad. Y el costo fijo es el costo independiente de volumen a la cantidad que produce la empresa. Y ustedes dirán, ¿y por qué? No depende de cuánto produce la empresa. ¿Por qué? Porque ese costo se asume bajo contratación que se hace, ¿no es cierto?, del arrendamiento local de la empresa, por ejemplo. El costo de la mesa conductiva, ¿no es cierto? ¿Cuánto me cuesta arrendar en la empresa para poner su máquina en su empresa? ¿No? Le cobra $1,000, ¿no?, mensual, ya $1,000 en 2 años. Y ya en 2 años mensualmente le tiene que pagar 1,000 cada mes. No varía, por eso es fijo durante un tiempo, de acuerdo a lo que está en el contrato. Eso es el costo fijo. Son independientes, por lo tanto, del volumen de producción. Aun cuando no produzca la empresa y ha firmado ese contrato de arrendamiento, tiene que pagarlo. Y no le va a decir al dueño del edificio, la casa donde está su empresa, sí, no le voy a pagar. No, hay un contrato, usted me paga, ¿no? O verá cómo es. Ajá. Entonces tiene que afrontar, ¿no? ¿Cierto? El costo fijo es así. Ya, y lo sumamos los dos costos, ya es el costo total de la empresa. Y si este costo total lo dividimos entre la cantidad de producción que hace la empresa
en un día, en una semana, en un mes, en un año, tenemos los costos unitarios, que es importante, ¿no? Que conozcan los dueños de las empresas, ¿no? Si este costo unitario es alto, hay que bajar ese costo, ¿no? Porque si es alto ese costo, ya poca utilidad le va a quedar, ¿no es cierto?, para la empresa. Y entonces es importante conocer esta estructura de costos para los dueños de la empresa o para el gerente, ¿no?, responsable, ¿no es cierto?, de la gestión de la empresa, que tiene que darle resultados positivos en azul a los dueños. ¿No? Para eso los contadores o administradores o aquellos que se preparan en gestión de empresas tienen que lograr resultados no favorables, ¿no?, a esa inversión de la empresa, ¿ya? Todo eso, los costos, ¿no? Perdón, costos. Ya, bueno, acá ingreso total, no, el ingreso total, ¿cuál es? ¿Cómo se obtiene? Al día. ¿Cuánto he vendido? ¿Qué cantidad de bienes se ha vendido en la empresa? ¿Y a qué precio? ¿No es cierto? Ya, entonces, tanto a tales precios, ingreso total, tanto al día, diario o semanal, ¿no? Ya, ingreso. Y sus costos totales de igual manera, cuánto no fijo, cuánto variable, en el día, en el mes, en la semana, ¿no? ¿Ya? Y puede entonces obtener, proyectar su beneficio bruto, ¿no? Beneficios totales brutos, que es justamente, ¿no?, el ingreso que ha obtenido la empresa, ¿no?, en una semana, en un día, menos los costos totales que ha invertido esa empresa, ¿no?, que ha afrontado esa empresa en ese día. Por así decir, se proyectan beneficios al día, ¿no?, diarios, ¿no? Ingreso total menos su costo total. Entonces, una vez que obtiene eso, ya tanto beneficio bruto, luego tiene que deducir qué cosa: depreciación, los pagos de tributos, en fin, al Estado, ya le queda el beneficio neto, del cual se van a repartir los dueños del negocio de la empresa. Los que se reparten son los beneficios brutos, perdón, netos, no los brutos, los netos, lo que le queda, ¿no?, como resultado de esa inversión que hacen los dueños de una empresa, ¿no?, independientemente del tamaño que tenga esta empresa, ¿no? Bien, todo eso es lo que es la primera fase del proceso económico: producción relacionada con costos, ¿cierto?, y con los beneficios al final que aparecen para la empresa, ¿no? Las claves están acá. Cualquier duda, al consultor académico siempre hay un profesor que le va a atender su duda, no sus consultas, ¿ya? Entonces acá tenemos 1C, 2B de bueno, 3 cielo, C de cielo, 4C cielo, 5B de bueno, 6E de edad, 7A de ángel, 8D de dado, 9C cielo y 10A de ángel o de arcángel. Bueno, ya, listo, esas son las claves de la clase. Disculpen, ¿no?, el problema que hemos tenido en la mañana, y ya se hace un esfuerzo adicional quedarse, ¿no?, a esta hora. ¿Ya? Muy bien, gracias. Y la ecuación del éxito que mencioné a propósito de darle la bienvenida, ¿no?, justamente pasa por esta aspiración que tienen de asegurar su ingreso. Pero eso pasa también por tener bien organizado su tiempo, su biblioteca, consigue ese material, pues, de otras PLE tal vez, y reforzar, ¿no?, así su preparación. ¿Ya? Gracias y buenas tardes. Hasta luego, profesor. Cuídese. Buenas tardes. Cuídense. Gracias. Gracias.